queráis. Bueno, ¿por qué hablamos de que Anterion es un paso más en el estudio biométrico ocular? Nosotros sabemos que en el cálculo de la potencia de la lente lo que nos interesa, por un lado, es captar parámetros, variables, que luego vamos a llevar a unos métodos de cálculo. En la evolución desde 1999, cuando se introduce el primer biómetro óptico, la interferometría de coherencia parcial, luego hemos pasado al Lenstar, a la reflectometría óptica de baja coherencia, hemos llegado a las tecnologías web source, lo que hemos conseguido es obtener una de las variables principales, que es la longitud axial, conseguir mucha más precisión en la medida de ella. Pero nos vienen las nuevas tecnologías, como son los OCTs de segmento anterior, que nos dan un plus. En el 2018 se presenta Anterion, aunque realmente se comercializa el año pasado, y nos aporta una biometría OCT de segmento, o sea, sweep source más el cálculo de la lente, aberrometría por trazado de rayos, topografía corneal anterior y posterior y OCT de segmento anterior. Estamos ante sería un nuevo paradigma ya en la medida de lo que es la biometría completa del segmento anterior. Entre la sweep source y la interferometría, que hasta hace tiempo era la medida de la longitud axial de referencia, sabemos que la sweep source es una tecnología más precisa, mayor rapidez de captura, mayor repetibilidad, mayor fiabilidad de la medida de la longitud axial, mayor índice de penetración en cataratas maduras, esto es fundamental, y con interpretación además de imágenes OCT. El Anterion específicamente tiene diferentes módulos y con 3 capturas que veis aquí, por un lado lo que llaman la aplicación de imagen, por otro la de métrica y por otro el de catarata que coge conjuntamente córnea y catarata, con 3 capturas en el mismo momento, en cuestión de segundos, tenemos toda la interpretación de imagen y de parámetros que nos interesa para optimizar el cálculo y hacer una buena biometría del segmento anterior. Vamos a ir desgranando cada una de ellas. La OCT de segmento anterior, podemos ver imágenes que abarcan desde 16,5 milímetros horizontales hasta 14 milímetros en profundidad. Esta, aunque es una imagen simulada, una imagen preparada, nos hace ver toda la interpretación casi anatómica, donde vemos la córnea con sus distintas capas, el epitelio, el estroma y el endotelio se diferencian muy bien, el limbo, el espolón escleral, el epitelio del iris, toda la cámara anterior, la cara anterior, la cápsula, la cara posterior, el núcleo del cristalino, la esclera, el cuerpo ciliar, es decir, nos da una imagen, yo creo que es uno de los aspectos más potentes del Anterion, que es la buena imagen que nos da del segmento anterior. Aquí podemos ver, por ejemplo, una catarata cortical. Fijaros qué imagen para captar y para interpretar el tipo de catarata que tenemos. O, por ejemplo, un anillo corneal intraestromal, que lo podemos definir, ver la ubicación, ver perfectamente el tamaño o si está bien ubicado o colocado. Una lente de cámara posterior para ver si tiene algún tipo de tiltado, de inclinación. La posición final de la lente en correspondencia con la posición efectiva de la lente, o una capsulotomía posterior. Fijaros qué bien se ve la fibrosis en la cápsula anterior y en la posterior del cristalino y cómo se ha realizado la capsulotomía posterior, o estas imágenes que están hechas de hace unos días por mí, una lente, en este caso es una lente fáquica, una IPCL. Fijaros qué definición, podemos cuantificar si queremos el vol que tiene. Nos vamos a la parte de métrica y cuantificamos, fijaros, 248, 711 micras, con lo cual vemos perfectamente la colocación de una lente fáquica, la medición de los parámetros. O, por ejemplo, este caso también de hace 3 o 4 días, donde podemos ver las múltiples gotas de una distrofia endotelial que solamente en la captura de la tomografía, si nos damos cuenta de la OCT en la córnea, podemos detectar algunas patologías.
Bueno, en definitiva, tenemos múltiples herramientas de adquisición, tenemos total libertad de patrones de captura con múltiples configuraciones que pueden adaptarse al paciente. Tenemos líneas HD, como veis a la izquierda, volúmenes configurables, arcos configurables, radiales simétricos. En definitiva, son customizables para crear nuestros propios scans, el que desee el investigador o el técnico que lo esté realizando. La posición del scan es modificable si nos queremos ir a alguna zona concreta o incluso a la conjuntiva o a la esclera alguna lesión. Hay un eye tracker con un seguimiento del vértex corneal que corresponde al eje visual del paciente para hacer unos seguimientos precisos. Este punto no se corresponde necesariamente con el punto de máxima curvatura que sería el ápex corneal. En las métricas lo que tenemos una batería de distintas zonas, la córnea, la cámara anterior, el ángulo de la cámara anterior, el cristalino, para hacer los cálculos de las medidas que nos interesen para lo que estemos estudiando. Muy interesante el grosor del cristalino, veis la definición tan magnífica que tiene, cómo se separa la cortical o el bloque epinúcleo cortical con respecto al núcleo, y además un concepto, el lens bolt, que sería el bol de cristalino con respecto a la línea que nos marca el ángulo a ángulo o el espolón a espolón, cuánto sobrepasa ese cristalino por encima o por debajo, para ver un tamaño de un cristalino, por ejemplo, grueso, o hacer mapas de ángulos en los distintos radiales que nos va haciendo las capturas que nos hace con el scan. Podemos ver y cuantificar, hay que introducir los manuales, pero al final nos sale un mapa de ángulos de cómo está el ángulo en los 360 grados de ese segmento anterior o de esa cámara anterior. Ángulos estrechos los podemos detectar muy sencillamente, cuantificar ángulos abiertos. Fijaros, por ejemplo, una cosa muy interesante que sabéis que a mí me ha interesado mucho siempre, que es ver en qué posición final nos queda la lente con respecto al cálculo que hemos hecho con nuestras fórmulas. Y en el Lenstar, que detectaba ya hace años, detectamos la posición final en la que nos queda una lente en pseudofáquico. Con el Anterion lo podemos detectar igualmente, aún mejor, pero daros cuenta en el grado de congruencia. 4,47 milímetros, en este caso real, es el mismo caso medido con el Lenstar, 4,45, una única imagen que nos da el OLCR, y con el OCT 4,47, es un grado de precisión o de congruencia entre los dos aparatos muy grandes. En cuanto a la parte de topografía mediante OCT, SwapSource y el aberrómetro, tenemos el eye tracker, un tiempo de captura muy rápido con 65 B scans y nos da la imagen del trazado de rayos. Aquí tenemos cómo vemos las diferentes mapas de cara anterior y de cara posterior, y luego el frente de ondas, tanto anterior como el total corneal, que podemos hacer para ver la aberrometría corneal del ojo. Diferentes mapas que podemos sacar. Curvatura axial anterior, la posterior, la potencia corneal total, paquimetría, el frente de ondas, corneal anterior o el total, son unos ejemplos, o la curvatura axial anterior y posterior y la paquimetría de un queratocono, un chico que exploré hace unos días con 22 años. Y en cuanto a la biometría OCT, pues una imagen de alta resolución, hemos visto que hay hasta de 16 milímetros, hace mediciones sobre la imagen del OCT, el eye tracker para el seguimiento visual, y la queratometría que utiliza es la del propio topógrafo OCT, como hemos estado comentando antes. Utiliza 1300 nanómetros, con lo cual el grado de penetración en cataratas duras con respecto a la PCI o incluso al Lenstar es muy alto. Poquitas cataratas no se pueden llegar a medir con esta tecnología. Muy interesante, un nuevo concepto que sería el de la biometría del cristalino o incluso el de la biometría del segmento anterior, para obtener todos los parámetros y variables que nos interesan en el cálculo, o sobre todo para orientarnos, según los parámetros que tengamos, qué fórmula elegir para mayor precisión en el cálculo de la lente. Ya sabéis que describimos recientemente un punto en el ecograma del Lenstar, que es el punto de la interfase cristaliniana,
que nos daba una altísima correlación, mayor incluso con la posición final de la lente, que la profundidad del acuoso, la ACD, el segmento anterior, la longitud axial o el blanco-blanco. Y nuevos estudios o otros estudios que han hecho unos compañeros de Madrid con modelos en 3D o con distintos OCTs, buscando planos que nos sean predictores de la posición final de la lente. Por tanto, tenemos una nueva herramienta que nos puede ayudar mucho a encontrar ese grado de precisión. Hay algún problema que no se ve. Estaba el report que te sale con el segmento anterior y la longitud axial. Ha habido un error en esta, no es de la presentación. Y podemos editar tanto la longitud axial, o sea, la imagen que nos da a modo parecido al SNR del EOL Master, podemos capturar la imagen de la longitud axial o poner los gates del segmento anterior, de la cara posterior del cristalino, para medir la profundidad del acuoso, ajustarlos, la cara anterior o la cara posterior del cristalino, los podemos nosotros ajustar a nuestra conveniencia. Si, por ejemplo, hay una IPCL y está midiendo un cristalino mucho más grueso, bueno, pues colocar cuál es la verdadera línea que pasa por la cara anterior del cristalino. O, como por ejemplo en este caso, donde no nos llegaba a dar, es una catarata muy densa y no me daba cuál era la longitud axial, nos indica arriba una alarma diciendo que es un pico ambiguo, que lo seleccionemos manualmente. Me voy a la selección manual, ajusto el pico y me da 22,44 milímetros, que lo contrasté con el ultrasonido y buscando la correlación que hay por la diferencia entre el epitelio pigmentario y la limitante interna, pues era muy ajustado. En lo que es el report que nos da de mediciones en el estudio de catarata para la lente premium, pues ya veis arriba que tenemos la curvatura axial anterior, todo el astigmatismo, el frente de ondas total corneal, la paquimetría, el segmento anterior con la profundidad del acuoso, el blanco-blanco y el lens thickness, y el diámetro pupilar y la longitud axial. Con todo esto ya vamos a la parte de cálculo de lentes. Tenemos plantillas que son configurables por el cirujano. Podemos elegir nuestras propias lentes, las constantes, las fórmulas que queremos utilizar y, bueno, pues de alguna manera optimizar cuál es la plantilla deseada por el cirujano. Tenemos planificador tórico y exportación de datos. Las fórmulas que incorpora son las de llamada de tercera generación, que las vamos a seguir llamando así, SRKT, Hofer-Q y Holaday, y luego Hygis, para posoperados Hygis-L y Barrett TrueGauge, y quiero destacar que tanto en el Lenstar como aquí en el anterior, la Barrett Universal con el Lens Factor, pero ahora incorpora desde hace muy poquito tiempo un factor de diseño, el DF, que es un nuevo parámetro dependiendo de la lente para optimizar el cálculo. Y el planificador tórico completo e interactivo, disponible desde el visor de quirófano. Tenemos el calculador tórico de Barrett y muy interesante para quien trabaje con la fórmula de Barrett y con lentes tóricas. Sabéis que podemos medir o estimar, y con Barrett aquí tenemos la posibilidad, veis ahí que pone measured, está medida, pero podemos hacer lo que prefiramos, o estimar según un homograma de Barrett, o medir directamente, que nos utilizaría la cara posterior que ha cogido con el topógrafo para vuestra elección. En definitiva, plataforma integral para el estudio biométrico ocular, alta precisión en el cálculo de lentes, nos da parámetros y nos da fórmulas, información tomográfica y aberrométrica corneal, cara anterior y cara posterior, imágenes de gran calidad y posibilidad de medir estructuras. Muchísimas gracias.